Amables televidentes, como lo habíamos indicado antes de ir a la pausa, el matrimonio igualitario sigue generando reacciones de todo tipo. Hoy tendremos en nuestro espacio de entrevistas a Diana Maldonado. Ella es capacitadora en seguridad digital, tecnóloga informática, feminista, mediadora, activista LGBTI, defensora de los derechos humanos y, como ya lo indicamos, está a favor del matrimonio igualitario. Qué gusto que nos acompañe, Diana. Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Bueno, la hemos invitado porque quisiéramos conocer cuáles son las razones o los fundamentos suyos para estar a favor del matrimonio igualitario. Aquí hemos tenido todas las corrientes. Queremos escuchar la suya. Bueno, la lucha por el matrimonio civil igualitario es una lucha que se basa muchísimo en la igualdad y la no discriminación. Entonces, algo sumamente sencillo. Sí, hay parejas que pueden escoger entre casarse o unirse, porque acordémonos que el matrimonio es un contrato civil. Así es. Entonces, si ciertas parejas pueden acceder a este contrato, el hecho de que otras parejas no hayan podido acceder a él basándose única y exclusivamente en su orientación sexual, ya es una medida que discrimina. Diana, no basta con acceder a los derechos que de por sí da también la unión de hecho, como entendemos también de una u otra manera está implícitamente entendido en la Constitución. No, no basta, justamente por lo que le acabo de decir y a todos los que nos están escuchando. Esto es algo que se basa también en la dignidad humana. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy enfática en decir que este tema del matrimonio está muy ligado a la dignidad humana y que por lo tanto ninguna persona puede ser ultrajada en su dignidad única y exclusivamente por ciertas percepciones religiosas o incluso que pueda tener la gente respecto a cómo tiene que ser una familia. Y en ese sentido, ¿qué opina usted respecto de las manifestaciones que han comenzado a darse a nivel nacional por grupos de heterosexuales, grupos religiosos, grupos sociales, grupos de profesionales, gente provida, gente que defiende la integridad y la dignidad de la familia constituida, o dígase entre hombre y mujer, como dice el artículo 67 de la Constitución? Bueno, las personas, estamos en un país democrático. Bien. Las personas que crean que tienen que salir a la calle justamente para levantar su voz respecto a este avance de derechos, pues están en todo su derecho. Si ellos desean hacer marchas, si desean hacer plantones, si desean hacer foros, conversatorios, lo que ellos tengan pensado, lo pueden hacer. Ahora, ¿cree usted que un tema de principios o de defensa de un derecho debe dilucidarse a través de una consulta popular, como es lo que están proponiendo también importantes y representativos sectores de la sociedad ecuatoriana que están en contra del matrimonio igualitario, o no? En el artículo 11.8 de la Constitución de la República, aprobada desde el 2008, se habla claramente sobre la progresividad en cuanto a los derechos. Es decir, que si ya nosotros hemos progresado con el tema del matrimonio civil igualitario, hacer una consulta popular, primero, los derechos no se consultan. Y segundo, que en el caso de darse sería una regresión en derechos. Y el Estado ecuatoriano podría también ser demandado debido a esto, porque las regresiones en derechos son inconstitucionales. Ahora, Diana, no obstante, hay voces en contra del matrimonio igualitario que sostienen, por ejemplo, que el juez Ramiro Ávila había patrocinado en su momento causas a favor de los matrimonios igualitarios y que consecuentemente, siendo juez y parte, esto deslegitimaría la resolución de la Corte Constitucional. ¿Usted qué piensa al respecto? Primero, que él no ha patrocinado ninguna causa. Nosotros hemos tenido a otros abogados que sí han estado patrocinando la causa, que no son parte de la Corte Constitucional. Él simplemente como docente y también como jurídico emitió en alguna oportunidad su criterio respecto al matrimonio civil igualitario. ¿Mienten entonces quienes aseguran que él sí patrocinó causas en Quito, Cuenca y Guayaquil? Es un dato inexacto. Ya. No está acertado. Ahora, mire usted, aquí hay un artículo que escribe el señor doctor Rómulo López Sabando y dice matrimonio entre homosexuales, así lo ha titulado él. Y él dice, la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, matrimonio igualitario, es nula de nulidad absoluta. La Corte Constitucional no tiene, señala, competencia para legislar, derogar o modificar la Constitución. Tiene 8.000 causas represadas. Los jueces de origen, parte procesal, no asistieron a la audiencia. Por lo tanto, él, como hombre conocedor del derecho, interpreta la resolución de esa manera y dice que es ilegítima. Y dice más, y con esto concluyo, señor productor, para darle paso a Diana. A propósito del tema del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, la opinión consultiva
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos, no aplica a Ecuador, puesto que no fue parte de ese proceso, no es consecuentemente de carácter vinculante para nuestro país, solo es para Costa Rica y tampoco existe cosa juzgada internacional. ¿Cómo responde usted a estas aseveraciones que en su artículo de un prestigioso diario del país hace el doctor Rómulo López Abando, hombre conocedor del derecho? Claro. Bueno, ahí también hay algunos datos. ¿Imprecisiones? Exactamente. Ya. Porque la Constitución no ha sido reformada, la Constitución no ha sido enmendada, como se suele en estos momentos decir, sino más bien la Constitución fue interpretada, que es muy diferente. Y una de las atribuciones, de las funciones justamente de la Corte Constitucional es interpretar la Constitución y también los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y justamente la opinión consultiva 2417 es uno de esos instrumentos internacionales de derechos humanos. El Ecuador en el año 79 ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que la Corte, al interpretar esta convención, le contesta no solamente a Costa Rica, que fue quien alzó esta consulta, sino a todos los estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y entre esos estados, lógicamente, está Ecuador. Ahora, aquí dice él algo más. Solo 26 de 200 países aceptan la ficción del matrimonio homosexual. Requiere consulta popular. Eslovenia lo revocó, Rusia, China, Estados Unidos, Brasil lo rechazan, destruye la familia, dice el doctor Rómulo López Abando, y dice, con mis hijos no te metas, en Ecuador lo impugnan masivamente, la ideología de género viola la ética, la biología y la lógica social. ¿Los viola? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta resolución que hizo, en esta opinión consultiva, también menciona que la dignidad humana no puede estar sujeta ni a religión ni a moralismos, porque los derechos humanos en este sentido simplemente están libres de todo esto, ¿ya? Entonces nosotros no podemos avanzar en derechos teniendo en cuenta todos estos preceptos. Además, en el año 1902, que aquí ya en Ecuador se aprobó el matrimonio civil, también hubieron voces en contra y también dijeron la familia se va a destruir, el mundo se va a destruir, Ecuador se va a destruir, y sin embargo, más de un siglo después, tenemos todavía familias, tenemos todavía parejas heterosexuales que se casan, parejas heterosexuales que se divorcian. Entonces no es una ficción lo que ha ocurrido. O sea, vemos que todas estas cuestiones que justamente se dicen en contra del matrimonio, en este caso del matrimonio civil igualitario, terminan cayendo en saco roto. Ahora, si finalmente la consulta popular se da, de darse, y el pueblo ecuatoriano le dice no al matrimonio igualitario, ¿qué harían ustedes en ese sentido no figurado? Los derechos humanos, no claro, pero hay que tener en cuenta que los derechos humanos no se pueden someter a plebiscito. Ya. Los derechos humanos no se consultan. Y en el caso de que se empiece con este proceso, igual esa pregunta que quieren incluir en esta consulta popular tendría que caer en la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional ya se pronunció a favor del matrimonio civil igualitario y un retroceso en derechos también sería inconstitucional. Quiero concluir la entrevista haciéndole la siguiente pregunta. Esa resolución de la Corte Constitucional dando luz verde o a favor del matrimonio igualitario, ¿conlleva implícitamente también la adopción? Si las demás parejas pueden tener acceso a este proceso, nosotros también. Pero esto tampoco no quiere decir que ya desde el momento en que tengamos matrimonio civil igualitario, todas las parejas van a querer adoptar, porque eso no pasa tampoco con las parejas heterosexuales. ¿Sí es parte entonces de la pretensión de la comunidad LGBTI de poder adoptar? La Corte Constitucional en esta oportunidad no se pronunció al respecto, solamente se ha pronunciado por matrimonio civil igualitario. Pero irán por eso también. Lógicamente, porque si nosotros estamos siendo rechazados en este proceso de adopción única y exclusivamente basándose en nuestra orientación sexual, es también un acto de discriminación. ¿Y quién le consulta a los niños si quieren ser parte, en este caso, de un matrimonio igualitario, 2 mujeres o 2 hombres? Le pregunto esto porque más allá de mis convicciones religiosas, yo soy católica, pero soy respetuosa del derecho y de las personas que piensen o sientan distinto, que eso es esencial. Yo creo, y aquí estoy hablando ni siquiera como periodista, sino como una ciudadana más, como un ser humano más, que lo ideal, ¿verdad?, que no quiere decir que tenga la razón, para la crianza de un menor, es que pueda tener como referente al papá y a la mamá. ¿Usted no opina igual? No, no opino igual. Para mí, los niños, en este caso los niños que están en estos lugares esperando justamente ser adoptados, lo que ellos desean es un hogar, ellos desean una familia.
Y si alguien se los puede dar, ¿por qué negarles a los niños el derecho a tener una familia? Porque aquí hay que aclarar algo. Es el derecho de los niños y de las niñas a tener una familia, a tener un núcleo que lo pueda proteger. Los niños en realidad lo que necesitan, como se puede decir por ahí, es amor, proteínas, vitaminas y que los cuiden. Pero no puede ser o ejercer algún tipo de influencia para que mañana esos niños crean que también tienen ellos que casarse, si es una niña con otra niña o si es un niño con otro niño. Le estoy un poco dando los argumentos de lo que escucho de los heterosexuales que están en contra de ese matrimonio igualitario. Ser LGBTI no es malo, empezando por allí. Ser gay, ser lesbiana, es natural. Es una condición de cada quien. Es natural, así como es tan natural la heterosexualidad, el resto de orientaciones sexuales también son naturales. No hay nada de malo en eso. Yo fui criada en una familia religiosa, en una familia heterosexual, y sin embargo yo no soy heterosexual. Lo que quiere decir que las personas, al fin y al cabo, nacemos con nuestra orientación sexual y se va construyendo a lo largo de nuestra vida. La pretensión entonces más adelante, luego de esto, es que también se les conceda el derecho a poder adoptar. Es un derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad y la no discriminación encierran todas estas figuras que van acompañadas juntamente con el matrimonio. ¿Irán hasta las últimas consecuencias? Siempre. Las luchas que nosotros hemos tenido nos han llevado años. Nosotros, si tenemos que irnos a instancias internacionales, iremos lógicamente a las instancias internacionales, porque es así como se lucha por la igualdad y la no discriminación. Y nosotros no podemos tener un país en el que podamos decir que somos libres, que nosotros somos tratados con equidad e igualdad, si todavía mantenemos figuras que están siendo discriminatorias hacia las personas. ¿Y el derecho de las mayorías no va por encima del derecho de las minorías o no está bien? No, porque los derechos no se consultan a las mayorías. Si fuese un hecho de consultarle a las mayorías los derechos de las minorías nunca podríamos tener derechos. Le agradezco muchísimo su presencia y sus respetables criterios vertidos aquí esta mañana. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, ha sido la presencia de Diana Maldonado. Ella es activista LGBTI, está a favor del matrimonio igualitario y ha tenido a bien aquí en este espacio pluralista y democrático donde escuchamos a todas las voces y a todas las tendencias dar sus argumentos y fundamentar el por qué está a favor de esto que consideran un derecho, el matrimonio igualitario. Y resume diciendo que lo que viene más adelante y que será parte de sus luchas es que se les permita adoptar. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.